Desde que empezamos ayer por la tarde, por la noche, venimos hablando siempre de este mismo trayecto, de este mismo itinerario espiritual, de la gracia de la conversión a la gracia de la misión. Es aquel que, habiendo recibido, experimentado las maravillas del Señor, luego va a proclamarlas a todo el vecindario, a todo Jerusalén, a todo Judea o al mundo entero, o donde quiera que se desarrolle la vida de cada uno de nosotros. Esto queda maravillosamente reflejado en el Evangelio de San Juan, es lo que vamos a hacer esta noche o esta tarde, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que por ser un pasaje trascendental lo vamos a leer, y la charla de hoy va a servir para desmenuzar esto en el contexto que venimos hablando de nuestra propia llamada a la conversión, nuestra conciencia de pecado, pero sobre todo nuestra conciencia de pecado de pecadores, llamados a la gracia, llamados a la conversión. El traslado de la vida de pecado, soy un cadáver, a soy un enviado, soy llamado a la más grande santidad, es la obra del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu de Dios, que es el santificador, el que nos saca de la podredumbre y nos lleva a la gloria, a la cumbre de la perfección. Esta es la maravilla del amor de Dios. Nosotros que nos hemos sentado a escuchar el latido del corazón de Jesucristo, que nos hemos sentado a sus pies, que hemos llorado nuestros pecados, le hemos besado con los besos de nuestro amor para que nos ayude a empezar una vida nueva. Y siempre estamos empezando de nuevo. Dice así el pasaje: y al pasar vio Jesús, el comienzo del capítulo 9, vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con la vista. Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese y me lavase. Me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, era sábado, el día que Jesús hizo barro, y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos.
¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre, que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es un pecador, no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros, y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciego, no tendríais pecado, pero como decís que veis, como decís vemos, vuestro pecado permanece. Hemos escuchado muchísimas veces este pasaje impresionante del Evangelio de San Juan. Yo estoy seguro que a vosotros, igual que a mí, no deja de seguirnos sobrecogiendo. Este pasaje es un testimonio de vida de la persona de Jesús. Sabéis que el Evangelio de San Juan, a diferencia de los sinópticos, no habla de milagros, sino habla de signos, para reforzar la idea de que el milagro, que ciertamente lo es, dar la vista a un ciego de nacimiento, sea la expresión, el testimonio de un misterio mucho más grande. La enseñanza no es de he venido a abolir la ceguera y hacer trasplantes de córnea. La enseñanza es lo que dice nada más empezar el pasaje, donde dice que Jesús les da testimonio diciendo, yo soy la luz del mundo. Ciego no es el que no ve, según el pasaje, según la enseñanza de Jesús. Ciego es el que no cree. Vosotros veis, pero estáis ciegos porque no creéis en mí, que soy el Mesías. Entonces, tener conciencia de este misterio es lo que nos ayuda a descubrir nuestra propia realidad esta noche, aquí delante del Señor. Yo soy ciego no porque no te veo en la Sagrada Hostia, yo estoy ciego porque mi fe es muy poca. Si creyera de verdad en ti, mi vida sería completamente diferente. Pero fijaros cómo
este niño, este joven, que ya es adulto y bien que lo recalcan los padres, ya es mayor de edad, preguntárselo a él, cómo él va haciendo el descubrimiento de la fe. La primera vez que le preguntan, ¿qué dice él? Le preguntan, ¿quién te ha abierto los ojos? ¿Recordáis el primer grupo? Le preguntan, ¿quién te ha abierto los ojos? Y él responde, dice, ese hombre, dice que, y los vecinos, los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir? Y le preguntan, ¿eres tú el ciego o te pareces a él? No, que soy yo, el pobrecillo. Ustedes ahora ni siquiera se creían que él era él. Y dice, pero entonces, ¿quién te ha abierto los ojos? Dice que ese hombre que se llama Jesús hizo barro. Al principio, ¿quién le ha abierto los ojos? Ese hombre. Primer grupo, unos vecinos. Los vecinos no son muy intimidantes. Curiosos sí, estaban ahí en sus diatribas. ¿Será el ciego? No, pero a lo mejor tenía un hermano, se le parece, o no sé qué. El pobrecillo, no, que soy yo. Ese hombre. ¿Quién era Jesús? Ese hombre. Pero luego viene el segundo grupo, que son los fariseos. Dice, ¿tú qué dices de él? ¿Que es un profeta? Fijaros que es exactamente el mismo itinerario que hace la samaritana. Ese hombre que está ahí pide, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Recordáis? Cuando va al pueblo dice, y ese, ¿será un profeta? El segundo grupo, ¿tú qué dices de él? Que es un profeta. Luego la gran discusión, los malos no pueden hacer cosas buenas y él es malo porque no guarda el sábado. Y ya sabemos, no me lo invento yo, lo dice aquí, que Dios no escucha a los pecadores, sino a los que hacen su voluntad y cumplen la ley. Ese Dios lo entiende todo el mundo. El Dios más difícil de entender es el nuestro, el que escucha y es amigo de pecadores. Entonces, primero es un hombre. Después, el milagro es una completa faena para este chico. Acaba de perder, lo primero que tiene que hacer, nada más recobrar la vista, es buscarse un trabajo. Porque claro, ciego podía pedir limosna. Pero a ver, si me han devuelto la vista, me tengo que poner a trabajar. Una faena. Tenía su fuente de ingresos que pedía limosna. Porque eso es lo que es el pecador. El pecador es un mendigo. Es el que va comiéndose las algarrobas de los puercos. Eso somos nosotros. El pecador es un mendigo que vive de limosna, de las migajas de la vida, que va arañando pequeñas felicidades aquí y allá. Eso es la falta de fe. Ese es el drama del pecador, que es un mendigo, un pordiosero. Y él empieza a hacer un itinerario de fe. Un hombre que hizo barro, escupió, me lo puso en los ojos. Entonces le empiezan a dar una catequesis, pero fijaros que los apóstoles, que es los que aparecen al principio, piensan exactamente igual que los fariseos. Tan es así que esto comienza diciendo, los apóstoles le ven al ciego y dicen, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque la enfermedad, la desgracia, el mal del mundo es consecuencia del pecado. Hay mucha gente que sigue pensando así en la Iglesia Católica. Eso se decía mucho en tiempos del SIDA. Si es que son las plagas de Egipto, si es que es un castigo de Dios. Anda que nos han dicho tonterías con el COVID. Y la respuesta de Jesús es tremenda. Ni este ni sus padres pecaron. Ha nacido ciego para que se manifieste en él este sufrimiento, esta lacra que está padeciendo, ha ocurrido para que se manifieste en él la gloria de Dios. Que la desgracia no es un castigo de Dios, sino es un don suyo para que se manifieste en mi vida su gloria y su gracia.
para la maravilla que quiere hacer el Señor en su vida. Entonces empiezan las diatribas teológicas de los fariseos. Dios no escucha a los malos, Dios escucha a los buenos. ¿Cómo va a hacer un milagro un pecador? Imposible. En otra ocasión dirá, pues será con el poder de Satanás, porque con algún poder tiene que ser, y no es el de Dios, porque acaba de violar el sábado. Vuelve a decir, ese hombre que se llama Jesús hizo barro y da testimonio de lo que le pasó. Pero es que se lo preguntan 4 veces a la pobre criatura. Se lo preguntan 2 veces los fariseos y le dicen, es un pecador. Y él que contesta, miren, si es un santo un pecador, yo no lo sé. Porque fijaros que él todavía, esto es lo más bonito para mí de toda esta historia, es que él no ha visto a Jesús. Porque era ciego, por si no tenía ya poca ceguera, encima le ponen saliva con el barro en la cara, que hasta los que ven no pueden ver, y le manda a la piscina de Siloé, y recobra la vista no delante de Jesús, sino en Siloé, donde no está Jesús, con lo cual no ha visto la cara de Jesús. Él ha oído que se llama Jesús de Nazaret, pero no le ha visto. Entonces le dicen, imposible. Miren, yo no sé si es un santo o es un pecador. Yo sí sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. De eso estoy cierto. Es la persona que en medio de la dificultad sigue dando testimonio de las maravillas que han pasado, aunque yo todavía no conozco plenamente a Jesucristo. Y le insisten y dice lo mismo que la samaritana, que es un profeta. Pero Jesús no es un profeta, es mucho más, todavía le queda camino por recorrer. Y es tremendo porque termina este pasaje y dice, los fariseos que estaban... Oyó Jesús que lo habían expulsado y lo encontró. Miren, lo han repudiado los vecinos, lo han repudiado los fariseos, le han repudiado sus padres. Sus padres, para no quedar ellos en falta, se desentienden de su hijo. Oye, tienes un hijo que es ciego de nacimiento y estás viendo que ve y vamos, ¿no te vuelves loco de la felicidad? No, se desentienden del hijo. Preguntadle a él, que ya es mayor y puede hablar. O sea, nosotros con la sinagoga, con los fariseos y con la ley. Y a mi hijo, que lo parta un rayo que ya es mayor y se arregle por su cuenta. Eso es lo que dice el pasaje. Una faena lo del milagro, ¿eh? Porque desde luego todavía no ha venido más que desgracias. Y después de mirar este capítulo, que es el capítulo 9 entero, o sea, donde yo he terminado de leer, es donde empieza el capítulo 10, mirad, es que los números son tan pequeños, son más de 42 versículos. En 42 versículos, en el último párrafo, dice en el versículo 35, oyó Jesús que lo habían expulsado. Y se encuentran al final Jesús y el chico solos. Iba a decir ciego, pero ya no es ciego. Dice, oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y le dice, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y le dice Jesús, lo estás viendo. Es cuando cae en la cuenta de que es la misma persona que hace 40 versículos le ha abierto los ojos. ¿Cuándo recobra la vista? ¿En la piscina de Siloé, cuando se lava el barro? ¿O cuando le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fijaros qué maravilla el versículo 38. Él le dijo, creo, Señor. En ese momento, ese chico empezó a ver. No cuando le abrieron las bolitas de los ojos, sino cuando hace el acto de fe. El que cree, ve. Fijaros que siempre habrá una polémica en la espiritualidad católica, porque ¿cuántas veces no hemos oído decir que creer, que la fe es creer lo que no se ve? Pero yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Pues porque dice, por ejemplo, el capítulo 20 de San Juan,
cuando los Pedro y Juan van corriendo al sepulcro, dice que vio y creyó. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es creer en lo que no se ve o es ver para creer? Vio y creyó. Aquí ve, le estás viendo, le dice. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Lo estás viendo. Creo, Señor. Es cuando vemos, ¿recordáis cuando os hablé de los signos de credibilidad? ¿Cómo va a creer la gente si no tiene nada que ver? ¿Qué hace la Iglesia para que yo crea? Nos dirán muchas veces vuestros hijos, o gente, o amigos, o compañeros, o vosotros mismos. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué signos? Si yo no veo a los cojos andar, a los ciegos ver, a los muertos resucitar, a los leprosos quedar limpios y a los pobres ser evangelizados, ¿eres tú el que tenemos el que tiene que venir al mundo o tenemos que esperar a otros? Entonces, esta es la maravilla. Jesús hace un signo que le hace capaz a él de creer en el Hijo del Hombre. Creo que eres el Hijo de Dios. Es el acto de fe. En definitiva, en todo pecado mortal, en todo pecado venial, en nuestros apegos, ¿qué es lo que hay? Es nuestra terrible falta de fe. Y para eso venimos, para ponernos de rodillas delante de Él. Señor, aumenta mi fe. Señor, que yo vea, que yo te vea, que yo te reconozca. Le reconocieron, dice en la fracción del pan, que cuando yo esté frente al pan de vida, Señor, que se me caigan las escamas de los ojos, que se me abran los ojos como a este ciego, y yo pueda decir, creo en ti, Señor. Ese es el paso del pecado a la misión del ciego que somos nosotros, que recobra la vista para irse a proclamar las maravillas del Señor a donde nos manden a cada uno. El envío viene del que pasa de la ceguera a la fe, no de la ceguera a la vista en la piscina de Siloé. A veces le dirá a Jesús, anda, vete, pero no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Es más, es mucho mejor entrar ciego en el cielo que con los ojos en el abismo. Dice, si tu mano te hace pecar, si tu pierna te hace pecar, córtatela, que más vale entrar cojo manco en el cielo que con los dos pies en el abismo. No es cuestión de la salud física, sino es la gracia, el don de la fe. Dice uno de los signos de la liturgia, filtra 2 gotas de fe en mis secas pupilas. Filtra en mis secas pupilas 2 gotas frescas de fe. Señor, que se me abran los ojos, que yo estaba ciego. ¿Qué te pasó en ese retiro de Talavera? Que estaba ciego. ¿Estaba completamente ciego? Pues no, a lo mejor no. Pero a lo mejor estaba muy ciego de muchas cosas, A lo mejor hemos venido aquí con muchas cegueras y con mucho cacao y con mucha connivencia con el mundo y con el pecado y con la mediocridad y con la mundanidad de la que tanto habla nuestro Papa Francisco. Vamos, yo he conocido a pocos papas que hablen tanto del influjo del demonio en el mundo. Pero no será porque Él no nos lo está recordando continuamente. Que nos está continuamente vendando los ojos ante la luz que brota del Señor resucitado. Por eso os invito, os animo a hacer este itinerario. Un hombre, un profeta, el Mesías, el Hijo de Dios. Y se postró, dice literalmente, se postró y lo adoró. Es un acto de fe. Dijo Jesús, dice, oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es? Y Jesús le dijo, ¿lo estás viendo? Él le dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Solo se adora a Dios. Es el acto de fe con sus palabras, creo, Señor, Kyrios, creo, Señor, y se postró. Eso es el acto de fe. Esto es lo que hacemos nosotros cuando, como ciegos, miserables, como mendigos, a las puertas de los templos de este mundo, cuando vivimos de las migajas, de las limosnas
que caen de la mesa de la humanidad, descubrimos que hemos sido llamados para muchísimo más. Creo, Señor, yo sé que vine a Talavera, a un retiro, y entré con ceguera y he salido con los ojos más limpios. Porque el encuentro con el Señor, porque la escucha con su palabra, porque el encuentro con los hermanos, que hemos rezado juntos y hemos rezado unos por otros, nos ha introducido en esta amistad con el Señor, unos con otros. Qué maravilla es cuando descubrimos esto. Y esta tarde, ahora después, en la adoración y en la adoración de esta noche, pues que a cada uno de nosotros se le abran los ojos más y que uno reconozca, a lo mejor está en su lista, a lo mejor es ir descubriendo cosas en el examen de conciencia, de muchas cegueras que teníamos que no queríamos reconocer. Muchas cegueras que yo no quería mirar o no quería enfrentar. ¿Cuántas cegueras simplemente se justifican con el yo no quiero problemas? Ese es el axioma fundamental de tanta gente. Mira, no te metas en esos líos. Y con eso se justifica todo. Esta especie de paz irénica es una falsa paz, una mentira completa en la que muchas veces estamos viviendo, y porque no queremos hurgar en la herida, porque no queremos sacar a la luz toda esa podredumbre que va dentro y le vamos poniendo más capas y más capas y más capas de maquillaje. Y a lo mejor nos viene bien que el Señor nos saque todo el pus que tenemos dentro y que haga de mí una persona nueva. Esta maravilla es a la que estamos llamados todos. Esto es lo que el Señor nos ofrece durante este tiempo de oración, durante todo este tiempo de retiro, este fin de semana que estamos aquí, muchísimo más importante lo que nos ofrece en la liturgia en este Adviento que se avecina. Mirad, estamos llegando, nos quedan 3-4 semanas para terminar el año litúrgico. Viene la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es la gran recapitulación de la obra de la redención, donde vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Pues que yo me presente ante Él como un creyente. El otro día estaba uno de mis íntimos amigos del seminario de Toledo, es el actual arzobispo de Toledo, de Oviedo, don Jesús Sanz, amigos entrañables de que tenemos 16 años. Y me decía una cosa tan bonita hace un par de semanas. Me decía, mira, Christopher, solo los creyentes merecen credibilidad. Yo como creyente, quien seáis vosotros, no sé quién sois, no os conozco, merecéis credibilidad. Porque solo el creyente que se toma en serio la vida cristiana, que vive con coherencia su fe, merece credibilidad. Por eso merecía tanta credibilidad una Madre Teresa, que muchos tuvimos, lo digo por ser una santa canonizada, que algunos hemos conocido, y si no la habéis conocido personalmente, habéis convivido mientras ella estaba viva. Una santa que ha venido a Toledo, que ha estado en el seminario de Toledo hablando. Es decir, una persona que nos ha sido, incluso una santa que nos ha sido físicamente cercana. ¿Por qué merecía tanta credibilidad? Yo la conocí del 77 al 97. La oí hablar en multitud de ocasiones. Y cuando la oí hablar la primera vez, y a todas las veces que la oí hablar, siempre ella decía lo mismo, tenía una sola charla. Y sin embargo, cuando la gente salía de las iglesias, de las catedrales, de los auditorios donde hablaba, la gente salía conmocionada, llorando. No era una gran oradora, no hablaba de grandes teologías, pero merecía tanta credibilidad el testimonio de su vida que la gente salía conmovida. Era una verdadera creyente. Es lo único que pide Jesús para hacer milagros. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Confías en mí? No te toca a ti ni a mí juzgar si es fácil o difícil. Bueno, eso está difícil, ¿eh? No, eso no está difícil, eso está imposible. Además, mirad, cuanto más nos parezca difícil, y uso la palabra
deliberadamente. Cuanto más nos parezca una situación difícil a nosotros, pues mucho mejor para Jesucristo. Pues ¿por qué? Porque se va a lucir más, ¿no? Hombre, si vas a un eminentísimo cirujano que hace trasplantes a corazón abierto, ¿sabes? Porque te has portado y te tiene que poner una tirita, pues hombre, está bien, te la va a poner, pero hombre, no se va a lucir. Mira, es una eminencia, me ha puesto una tirita. Pues no. Ahora, si la cosa es tremenda y le sale maravillosamente bien, pues es un fenómeno. Entonces, que no nos asuste, que no miramos, que no tratemos de excusar, es que el pobre Jesús, claro, es que la cosa era tan difícil, claro, ¿cómo iba a poder el pobre? Pues no. Entonces, si yo me postro con fe, si yo oro lleno de confianza, todos los entuertos de una vida, todos esos desastres que hemos ido acumulando. Por eso es tan importante, yo os insistiría, en este tránsito del que estamos continuamente hablando, de la conversión a la misión, 4 ayudas importantes, estas apuntarlas. Y estoy seguro que os las dije el año pasado, pero bueno, no está de más recordarlas a quienes las han escuchado o en otros sitios, en otros ámbitos. Sobre todo, una vida de intimidad con Jesucristo adulta, vida de sacramentos, vida de liturgia. Por encima de todo, por encima de rosarios, devociones, peregrinaciones, vía crucis para arriba y escapulario verde para abajo, yo os recomiendo la liturgia. Todo lo demás, si da tiempo, pero yo recomiendo por lo menos los laudes y las vísperas, la liturgia de las horas, con la celebración fructuosa frecuente de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia, de tener la Biblia no solo en la estantería, sino sobre todo en el corazón, la lectura de la palabra de Dios y los sacramentos, lo que llamarlo vida espiritual o vida de oración, o sea, alimentar nuestra vida espiritual. ¿Queremos de verdad ser creyentes que merecen credibilidad? Eso lo primero. Y frente a eso, mirad, a vosotros no se os ocurre, los que tenéis un horario laboral, no se os ocurre hacer planes a las 10 de la mañana un martes, que no sea todos los santos. ¿No se os ocurre? ¿Te parece que queremos el martes a las 10? Pues mira, es que estoy en una oficina. Bueno, ¿y qué? Porque faltes un día. ¿Tú faltarías así un día así por las buenas al trabajo sin decir ni mu? Porque eso es lo que hacemos muchas veces con la misa de los domingos, ¿eh? Hombre, pues faltar un día, pues no sé, di lo mismo en la oficina mañana a las 10, a ver qué pasa. Entonces, por arte de magia, las obligaciones de aquí, de este mundo, son, eso sí que son sagradas. Pero las cosas de Dios, pues hombre, no pasa nada, ya Dios es comprensivo, no sé, es una cosa que ya tú la has hablado con Él y Él te ha dicho que no pasa nada, ¿verdad? O sea que os habéis puesto de acuerdo, ¿no? Pues no. Entonces, eso no es negociable, ese es el centro de mi vida, lo más importante. En segundo lugar, lo demás ya no es por orden de importancia, lo que acabo de decir primero, eso sí que es lo más importante. En segundo lugar, yo recomiendo tener alguna forma, cada uno según sus posibilidades y necesidades, de dirección espiritual. Dice San Juan de la Cruz que es muy peligroso caminar por este camino de la perfección sin arrimo de maestro o guía. Hombre, alguien que entienda. No es lo mismo, os lo acabo de decir antes, un carnicero de buena voluntad, que además es cursillista o carismático, acaba de salir de Maús, pero es un carnicero. Estáis en el pueblo, no hay médico, se pone malísima tu hija, ay, pues no sé qué tal, no, pues no, mira, no hay médico. Ahora, está Paco, que acaba de hacer Emaús, que es una joya de persona, una bellísima persona, y como es carnicero, pues mira, oye Paco, tú con buena voluntad, tú corta ahí, a ver lo que tú ves, y en fin, pues no se nos ocurre. No es lo mismo un carnicero de buena voluntad que un cirujano. Entonces, a ver en qué mano nos ponemos. Ay, no, es que Toledo está tan lejos. Mirad, las cosas están lejos cuando no nos interesan.
y están cerca cuando estamos deseando. Entonces, todo es cuestión de interés. Todo es cuestión de lo que nos importan las cosas. Entonces, buscad una persona que os ayude. Oye, tampoco tiene que ser el santo cura de Ars. Un sacerdote, una persona que te pueda ayudar, con quien puedas ir discerniendo pues, decisiones, pasos, que te pueda ayudar, que te puede iluminar en cosas que a lo mejor no has pensado, que a lo mejor también, pero no es lo mismo la dirección espiritual que la confesión. Ni tiene necesariamente que ser la misma persona. Si es bien y si no, no pasa nada. Pero que sepa de las cosas del Espíritu. Segundo, la dirección espiritual. En tercer lugar, importantísimo, la Iglesia no se puede permitir el lujo de tener a los pacos de este mundo, con todo perdón, carniceros de buena voluntad, cuando esos carniceros de buena voluntad podían ser cirujanos. No podemos tener en la Iglesia analfabetos católicos, analfabetos piadosos. Entonces, tercero, formación. Y no es por nada, pero es que vivimos en una diócesis, en general en toda España, donde hay muchísimas posibilidades de formarse. Continuamente se están dando clases y cursos y de lo que tú quieras. Hay gente que puede ir a unas charlas más sencillas, otras personas a lo mejor les gustaría tener un título de ciencias religiosas o de teología o de formación bíblica o lo que sea. Por favor, es que no podemos ser analfabetos, por lo menos tenemos que conocer el contenido de nuestra fe. Dios nos ha dado un cerebrito y nos podemos poner a estudiar. Yo a mi edad, mira, qué tonterías. Tampoco es que va a ser usted una catedrática de teología en el Vaticano, pero que tengas una estructura clara de lo que cree la Iglesia y de por qué cree la Iglesia. Y que tú sepas explicar. Pues claro que puede. Mi madre, me acuerdo, con 70 y pico de años, se apuntó en la iglesia parroquia de San Jorge a unas clases de Biblia y luego estaba pesadísima de mi madre. ¿Sabes que me he enterado? Que el profeta Isaías, no sé cuándo, no sé qué tal. Bueno, digo, oye, chica, estoy encantado que a tu tierna edad ahora estés tan curioso. Pues, por eso, llevo unas clases de Biblia que estaba fascinada. ¿Aprendí muchísimo? ¿Podría mi madre dar clases de Biblia? Pues no. Pero yo me di cuenta cómo eso despierta el apetito por querer aprender. Pues formarse, de la medida que sea. Preguntad a vuestros sacerdotes, ¿usted sabe si hay algunas clases, hay algún curso, hay algún... Y en Talavera estoy seguro que serán todas esas cosas. ¿Sí o no? Bueno, pues bien, no es para hacer un diálogo, luego se puede comentar. Entonces, ese es en tercer lugar. En cuarto lugar, compromiso con los demás. Me da igual que sea catequesis, que pobres, que evangelización, que visita de enfermos, que adoración nocturna, lo que sea. Haz algo. Que no es todo yo. Pero no es todo yo, porque lo otro es yo, es mi orar, es dirección espiritual y es formación, es yo. Bueno, pues todo eso, oye, dáselo a los otros, que no lo tienen. Y hay mucha gente, la Madre Teresa siempre contaba un ejemplo de aquella vez que la llevaron en Londres a la inauguración de un hospital elegantísimo, que no sé lo que pintaba ella ahí, pero bueno, pues la pobre fue. Y era, la última tecnología, el último aparato, todo maravilloso, todo carísimo, todo estupendo. Y ella recuerda que cuando iba con los directores, los periodistas, y iban andando por los pasillos, veía que todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas. Todas las televisiones encendidas y todos los pacientes mirando hacia la puerta. No es lo mismo una televisión que el calor de una voz humana. No, pues que hay mucha gente que está muy sola, hay mucha gente que no la visita nadie, y a lo mejor los tenemos en casa, y a lo mejor tienes a la abuela aparcada en una mecedora y tú estás muy preocupada por los pobres del Padre Christopher en Sudán del Sur. Una de las expresiones tremendas de la Madre Teresa, ella siempre decía, no se preocupen tanto por Calcuta, Calcuta está en todas partes. Y me parece maravillosa esa frase, todos tenemos nuestra Calcuta, donde nos está esperando Jesucristo. A lo mejor es menos glamoroso, a lo mejor es que este verano he estado en Calcuta, sí, y el 1 de septiembre, ¿dónde está Calcuta?
Entonces, que eso tiene que seguir, que no es el planazo del verano, donde me saco las fotos con los negritos y entonces ya tengo el álbum y vivo del cuento el resto del año. Eso lo hace muchísima gente, con perdón. Que los tenemos en todas partes. Aquí quizá todo ese mundo del dolor, todo ese mundo del sufrimiento, todo ese mundo de los pobres viene muy disimulado, con muchas caretas, con muchas apariencias de estupendo, porque así es nuestra sociedad, pero vivimos rodeados de un mundo en el cual hay una enorme necesidad, muchísimo sufrimiento. Y no me refiero solo al mundo del dolor, al mundo de las cárceles, pero hay muchísimas personas. Tampoco tienen que ser apostolados de yo pertenezco a tal organización, a lo mejor son apostolados de cosas que hacéis vosotros. Pueden ser muchos apostolados, llamadlo informales, si queréis, que no son fruto de una organización que te apuntas con un horario. No, es esa caridad continua que te hace salir de ti mismo, olvidarte de ti mismo y darte a los demás, quien sea el demás. Pueden ser masas de gente, pueden ser cosas muy pequeñas, da igual. Recordad que no es ese hacer, sino la cantidad de amor que uno está poniendo en lo que uno está haciendo. Por eso vamos a detenernos aquí. Cuando uno pasa de la ceguera, de la incredulidad, a ser verdadero creyente, creo, Señor, y nos postramos ante Él, es cuando empieza de verdad uno a tener credibilidad. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu mano providente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.